Entonces tenemos que 11 departamentos tienen el 4% del promedio de matrícula en educación superior, mientras hay 5 que tienen el 75.8, 11 tienen el 4%. Por su parte, Chocó, Arauca, San Andrés y Providencia, Amazonas y Putumayo suman el 1% del promedio de la matrícula oficial, mientras que Norte de Santander, Cauca, Meta, Quindío y Magdalena suman el 0.48 del promedio de matrícula no oficial. Entonces, los departamentos que presentan menor promedio de graduación en el periodo son Putumayo, Casanare, Arauca, San Andrés y Providencia, Amazonas y Guaviare, los cuales suman 1.4 del promedio de la graduación del país, como lo vemos en la columna 5 del cuadro número 1. Y los menores porcentajes de créditos ICETEX en el año 2007 correspondieron a los departamentos de Caquetá, Guajira, Chocó, Arauca, Amazonas, San Andrés y Providencia, Guaviare, Bichada, Vaupés y Guainía, los cuales sumaron el 3.45% del total nacional, mientras que, como se vio anteriormente, los 5 departamentos con mayor matrícula, los que están mejor en los indicadores, tuvieron alrededor del 58%. Estos departamentos suman el 4.80% de la población colombiana. Bien, como se observa ya vista la situación de la matrícula y los promedios de acuerdo a sector, el cuadro número 2 nos permite ver las estadísticas de acuerdo a las modalidades, es decir, de acuerdo a la modalidad técnico-profesional, tecnológica y universitaria. Entonces allí miramos los departamentos con mayor promedio de matrícula general según modalidad, y se observa algo muy interesante, y es que Bogotá sigue teniendo unos promedios muy altos en matrícula en la modalidad técnico-profesional y en la modalidad universitaria, pero en la modalidad tecnológica está en el cuarto lugar, es decir, es Antioquia, Santander y Valle del Cauca los departamentos que tienen mayor matrícula en esta modalidad. También observamos que el promedio de la educación en Colombia, la matrícula en Colombia a nivel de la educación superior, pues es mayoritariamente universitaria. Vemos en la tercera columna, en la última columna, perdón, que es del 91, el promedio es del 91.9 en este periodo, mientras que a nivel de la educación modalidad tecnológica 5.1 y 3.0 de educación en la modalidad técnica. Entonces, siguiendo en el mismo cuadro, el promedio de matrícula por sector, tenemos que en la modalidad técnica es 87.4 no oficial y 12.6 oficial. En la modalidad tecnológica 36.4 no oficial y 64.6 oficial. Y en la modalidad universitaria 53.3 no oficial y 46.1 no oficial. Es decir, vemos que tanto la modalidad técnica profesional como la modalidad universitaria tienen mayor matrícula no oficial, y en el caso de la modalidad técnica pues es ostensiblemente alto, son ostensiblemente altos los promedios de educación de matrícula no oficial. A nivel por sexo, pues encontramos que no hay muchas diferencias, aunque también pues se puede ver el ascenso del género femenino, del sexo femenino, perdón, a la educación superior, donde mantiene a nivel de la modalidad técnica, tiene mayor matrícula, y a nivel de la modalidad universitaria. Vemos que a nivel de la modalidad tecnológica pues hay unas diferencias, hay mayor matrícula masculina, pero pues las diferencias no son muchas, está entre 52.7 la masculina y 47.2 la femenina. Y a nivel de los resultados en las pruebas del ICFES, pues vemos que la modalidad técnica, las modalidades técnica y tecnológica pues tienden a tener más resultados bajos que la modalidad universitaria, y la modalidad universitaria pues tiende a tener mayores resultados medio y alto. Bien, entonces en cuanto a, entonces ahí dejamos el cuadro número 2 y volvemos al cuadro número 1,
para señalar la concentración de mejores condiciones. Entonces vemos que las mejores condiciones sociales, menor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, menor pobreza, mayor índice de desarrollo humano, las tienen los departamentos que tienen las mejores estadísticas educativas. Entonces, como podemos ver ahí en el gráfico número 2, comparé, para el caso de las necesidades básicas insatisfechas, comparé dos periodos, el que tiene que ver con el que tiene relación con 1985 y 2005. Y vemos que en este ítem Bogotá pasó de tener un 23.5 de necesidades básicas insatisfechas a un 9.2. Valle del Cauca pasó de 32.9 a 15.6. Antioquia pasó de 44.4 se me perdió el dato, no lo tengo aquí anotado, no aparece ahí en la gráfica, pero es del 23.1. Entonces, para hablar de 3 de los departamentos que tienen las mejores estadísticas educativas, Quindío, por ejemplo, pasó del 30.7 al 16.2, pero no es un departamento que haya mantenido constantes sus cifras. En cuanto a los departamentos con menor y mayor pobreza objetiva, entonces tenemos que en el año 2009 Bogotá presentó un 22.0, Santander 33.3, Cundinamarca 33.5, como lo podemos ver ahí en la gráfica número 1, Valle del Cauca 38.7 y Meta 41.7%, es decir, pobreza objetiva tiene que ver con la que señalan las estadísticas. Entonces vemos que en el caso de las necesidades básicas insatisfechas, las estadísticas de los años 1985 y 2005 evidencian la forma en que unos departamentos mejoran las condiciones sociales al unísono con las educativas y otros no. Los departamentos que en 1985 tuvieron los menores porcentajes de NBI fueron Bogotá, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, mientras que los que tuvieron mayor porcentaje de NBI fueron Vaupés, Guainía, Chocó, Córdoba, Sucre, Guaviare y Casanare. Lo que digamos, este cuadro el cuadro número 1 nos lleva a mirar es que es la correlación entre los departamentos que mejoraron la educación y los departamentos que mejoraron las condiciones sociales. Al mismo tiempo, por contrastación, los departamentos que tienen los índices más altos de necesidades sociales, la educación pues, se mantiene en unos niveles bajos y no ha mejorado tanto como los primeros. En el año 2009 se presentó más baja pobreza en Bogotá, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta y Risaralda, de acuerdo a los datos del DANE 2011. Así, a mayores indicadores educativos, mejores indicadores sociales. Los departamentos, como seguimos ahí en el cuadro número 1, para ver que los departamentos que presentaron mayores índices de desarrollo humano, es decir, de alfabetismo, servicio de salud, nutrición y baja pobreza, en el año 2010 fueron Bogotá, Santander, Casanare, Valle del Cauca, Antioquia y Boyacá, y menor en Guajira, Chocó, Putumayo y Caquetá. Es decir, que hay unos departamentos que mantienen constante su mejoría y hay otros departamentos que mantienen constante su desmejoría, podría decirse. Esto sumado a lo que nos muestra el gráfico 1 en cuanto al ingreso a la educación superior por deciles de ingreso económico en el año 2005. Entonces, como podemos ver ahí en el gráfico, se divide el total de la población en 10 deciles y tenemos que a medida que sube el decil, las probabilidades de ingresar a la educación superior son mayores. Entonces, mientras el decil 1 el ingreso a la educación superior fue del 2%, el decil 2 sube al 5, del 3 al 8 y el 4 al 10
y para encontrarnos en el decil 9 y 10, en el 9 en 60% y el 10 en 91%. Entonces, a medida que sube el decil, el número de estudiantes que ingresan a la educación superior aumenta. En la educación general sucede lo mismo. Entre 1985 y 1997, los dos extremos de la escala social aumentan sus promedios de escolaridad. 2 años el extremo 10% más rico, un año el extremo 10% más pobre. Entonces ahí la brecha aumenta. La diferencia entre uno y otro es de 7 años, es decir, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. En el año 2003, el aumento de la cobertura bruta para el quintil más rico de la población llegó al 73%, mientras que para el quintil más pobre fue del 7%, según los datos de la Universidad Nacional. En esta misma perspectiva, como se observa en el cuadro número 3, la educación superior colombiana es ostensiblemente no oficial. Entonces, es mayor el porcentaje de instituciones no oficiales en cada una de las modalidades de educación superior, estableciéndose otra forma de concentración, esta vez a partir del sector, en el cual menos de una tercera parte de las instituciones son del sector oficial. La concentración de la matrícula en educación superior en unas pocas regiones produce igualmente que aquellas con más bajas cifras educativas y sociales se vean afectadas además por el éxodo de sus posibles talentos, los cuales se profesionalizan en las grandes ciudades, cancelando con ello la posibilidad que varíen las condiciones económicas, sociales y culturales de sus pueblos. Entonces, otro aspecto que además de la concentración educativa y social, que se encontró en la investigación, son que los niveles educativos son mejorados intergeneracionalmente, es decir, efectivamente sí hay una mayor cobertura y efectivamente sí la educación logra mejorar a algunos grupos y a algunas personas. Entonces, los estudiantes y profesionales que alcanzan niveles educativos altos tienen en gran proporción padres con alta escolaridad. Asimismo, superan porcentualmente la escolaridad de sus padres, como se pudo ver en las estadísticas que se produjeron para la investigación referenciada. Entonces, el promedio de escolaridad de los estudiantes de educación superior es de 13.97 años. Por modalidad, 13.6% por modalidad, 13.6 años los de técnica profesional, 13.5 los de la tecnológica y 14 años los de la universitaria. Sin embargo, aquí se encontró algo muy interesante, y es que los estudiantes universitarios del sector público tienen en promedio mayor escolaridad que los del sector privado. Los primeros 14.4 años en promedio y los segundos 13.4 años. Eso se explica porque como hay tanta desigualdad y la meritocracia pues no es un elemento que esté presente en nuestra sociedad, entonces los del sector público tienen que hacer mayores esfuerzos educativos para poder escalar socialmente. Entonces casi la mitad de los graduados tiene títulos de posgrado, 58.5% especialistas, 34.2% magíster y 4.5% doctorado. Un poco más hombres que mujeres. Un 13.8% tiene un segundo título de posgrado realizados en el sector público, a excepción de las especializaciones. Entonces vemos que los graduados y estudiantes del sector público obtienen más títulos que los del sector privado. Los profesionales realizan más posgrados y los estudiantes más pregrados. Las familias en las cuales los dos padres son profesionales impulsan en mayor porcentaje que sus hijos estudien en el sector privado, es decir, no tienen confianza en el sector público. Y en lo que tiene que ver con la escolaridad de los padres, un 35.5% de los padres de los profesionales tienen estudios de educación superior, 30.6% de primaria, 28.9% de bachillerato, frente a un 24.1% de las madres que tienen estudios de educación superior, 33.8% primaria y 38.4% bachillerato. Entonces así vemos que estas cifras evidencian que los niveles educativos son mejorados entre generaciones. Al alcanzar una generación determinada educativa, la siguiente
tiende a mantenerlo y mejorarlo. Las madres de estudiantes y profesionales han aumentado sus promedios de escolaridad. Las mujeres que entraron hace pocas décadas en el campo de la profesionalización registran actualmente cifras superiores a las de los hombres en la mayoría de variables analizadas. Igualmente, la tendencia a que la mejora se dé de acuerdo a la modalidad alcanzada por los padres, en la cual los hijos de universitarios alcanzan esta modalidad y los posgrados, pero no así los de las otras modalidades. Es decir, los hijos de padres que han estudiado la modalidad universitaria alcanzan la modalidad universitaria fácilmente y la mejoran, mientras que los hijos de padres que han estudiado las modalidades técnica, profesional y tecnológica no logran ingresar, acceder a la modalidad universitaria fácilmente. El otro elemento con el que tiene que ver esta investigación es con la percepción de estrato socioeconómico de estudiantes y graduados de educación superior. La percepción de estudiantes de educación superior sobre su estratificación social en general mantiene unos altos porcentajes que se ubican en los lugares bajos y medios de esta, mientras que los graduados tienden a tener mejor percepción de su condición económica. Entonces aquí podemos ver en el gráfico número 2 esta situación. En relación con la ubicación de estatus socioeconómico de graduados y estudiantes, como lo muestra el gráfico 2, vemos que los graduados, por el lado de los graduados, tiende a haber más porcentaje o a ubicarse más del estrato 3 hacia arriba. Entonces, en este caso, un 42.86% se ubicó en el estrato 3, un 30.62% en el 4, un 10.20% en el 5 y un 1.63% en el 6. Mientras que en los estratos 1 y 2 pues, se ubican en el 1.22% y un 10.31% en el 2. Ya al contrastarlo con los estudiantes, vemos que los estudiantes tienden a ubicarse en un alto porcentaje en los estratos 2 y 3. Entonces fíjense que en el estrato 2 se ubica un 28.57 y en el estrato 3 un 39.18. Entonces, a medida que va subiendo el estrato, los estudiantes tiende a disminuir el porcentaje de ubicación, lo que no era tan claro en los profesionales. En este sentido, el análisis que se hace es que esa promesa de educación que se dio, de movilidad social que se dio en los 70 y en los 80, digamos, fue efectiva y logró que los profesionales subieran y tuvieran una movilidad mayor que la que tienen hoy día los estudiantes. Es decir, hoy día para el estudiante que está apenas accediendo a sus títulos, pues la cuestión del estatus socioeconómico pues está, digamos, ofreciéndole menos posibilidades de ascenso. El cuadro número 4 tiene relación con el anterior y se dirige a mirar las percepciones de los estudiantes de educación superior sobre su condición económica según estrato socioeconómico. Entonces, básicamente lo que este cuadro miró fue cómo consideraba qué porcentajes de la población de estudiantes se percibían de acuerdo a unas características, como si su situación económica ha mejorado notablemente, mejorado un poco, sigue estando igual o ha desmejorado producto de su mayor nivel educativo. Entonces, en ese sentido, vemos que los que señalan que ha mejorado notablemente están ubicados del estrato 2 al estrato 4 más o menos, es decir, hay un alto porcentaje que dicen pertenecer a este estrato y señalan que su nivel socioeconómico ha mejorado notablemente. En el caso de mejorado un poco, entonces vemos que es el estrato, los que se ubican en el estrato 3, los que tienen una mayor percepción de mejoría, en el que sigue estando igual
Entonces vemos también el estrato, digamos, el estrato 2 y el estrato 3 con un 29.7 y un 41.9, los que señalan que sigue estando igual, y los que señalan que ha desmejorado, pues también se ubica en los estratos 2 y 3, o sea, digamos, esto señala unas grandes dificultades de ascenso social. Son datos que fueron producidos por la investigación y que nos permiten pues, ver cosas muy interesantes de cómo la gente se percibe, o los estudiantes de los graduados de educación superior, cómo se perciben. Ya para finalizar, vemos que en la sociedad colombiana pues hay una gran lucha por el capital escolar. Es decir, la gente quiere acceder a la educación y ha venido accediendo de acuerdo a las oportunidades, pero que estas oportunidades pues, se dan de una forma diferenciada, que tiene que ver con el sector social, que tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con el costo social y económico que se paga por estudiar en Colombia. Entonces vemos que en esa perspectiva el Estado ha realizado un gran esfuerzo por que haya mayor cobertura, porque la matrícula aumente, pero que esa mayor cobertura no se ha visto correspondida con, con la eliminación y o disminución de las desigualdades sociales, por lo que sigue generando, lo cual sigue generando unas grandes injusticias sociales, y la educación pues, conlleva unos beneficios que están ligados a unos pocos sectores sociales. Entonces agradezco la invitación que se me ha formulado para presentar esta investigación, y deseo todos los éxitos a los realizadores y organizadores del seminario internacional. Muchas gracias.